Bienvenidos sean todos a la reunión de hoy. Nos encontramos muy contentos que nos esté acompañando. Espero que esté listo, cómodo en casita para disfrutar del mensaje que el Señor nos tiene preparado por medio de la Iglesia Gran Comisión Valle de Ángeles. Antes de comenzar, quiero recordarte algo. Quiero recordarte que el Señor te ama con un amor tan grande e incondicional que otorgó a su único Hijo en sacrificio para que tú y yo y todas las personas de este mundo tengamos esperanza de algún día estar ante su presencia. Todos nacemos con condición de pecadores y estamos condenados a estar separados de Dios para siempre. Sin embargo, Jesús entregó su vida, derramó su sangre en una cruz para que tú y yo obtengamos el perdón de todos nuestros pecados, estemos limpios, podamos estar ante la presencia de Dios. Recuerda que lo único que tienes que hacer es creer en ese sacrificio, aceptar a Jesús como tu único Salvador personal. No esperes más, este es el momento, este es el día, este es el momento en el que debes tomar la decisión más importante de tu vida. Gracias por estarnos acompañando, hermanos. Espero que lo que aprendamos el día de hoy sea de mucho provecho, de mucha bendición para nuestra vida espiritual. Bienvenidos. Bienvenidos a esta reunión de Iglesia Gran Comisión Valle de Ángeles. Qué bueno tenerlos una vez más. Estamos en este mes de septiembre, estamos hablando una serie que se llama la serie Dios nos habla y qué clase de oyentes somos. Y esta es la tercera semana en la que estamos aprendiendo acerca de esta serie, basada en la parábola del sembrador, una parábola muy conocida, la verdad, por muchos de nosotros. Y antes de comenzar, quisiera que pudiéramos dejar este tiempo en las manos de Dios. Así que ahí donde se encuentran en ese momento, ustedes detrás de esa pantalla, acompáñenme, por favor. Gracias, Señor, gracias por este tiempo, gracias porque nos das la oportunidad
de conocer tu palabra, de aprenderla, Señor, de estudiarla, de meditarla y sobre todo, Padre, que podamos obedecerla. Gracias, Señor. Todo este tiempo te lo dejamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y entrando en tema, esta parábola se encuentra en Mateo 13, del 1 al 9, y dice así: Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó a la orilla del lago. Como mucha gente se le acercó, él se subió a una barca y se sentó, mientras que la gente se quedó en la playa. Entonces les habló por parábolas muchas cosas. Les dijo: el sembrador salió a sembrar. Al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre piedras, donde no había mucha tierra, y pronto brotó, porque la semilla no era profunda. Pero cuando salió el sol, se quemó y se secó, porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron. Pero una parte cayó en buena tierra y rindió una cosecha de 100, de 60 y hasta de 30 semillas por una. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y quisiera que preparara su corazón para seguir aprendiendo acerca de esta parábola del sembrador. Habíamos visto anteriormente, en la primera semana, la semilla que cae junto al camino. Es una tierra que representa a aquellas personas que rechazaron al Señor tan inmediatamente, que muestra que las aves arrebatan esa semilla que cayó en la tierra. Una tierra endurecida por el camino, y además esa semilla fue pisoteada. El Señor Jesucristo la semana anterior nos enseñó acerca de una tierra entre pedregales, pero mayormente se forman piedras debajo de ella, una tierra en la cual la semilla cae, en una tierra en la que al brotar, sus raíces, buscando humedad y nutrientes, se topan con una piedra. Entonces, no alcanzan a ser digerida, y cuando vienen las pruebas, estas personas lastimosamente se apartan, encuentran tropiezo, se escandalizan por la palabra de Dios. Son personas que escucharon un mensaje que les pareció bonito e incluso hasta les emocionó, pero no meditan profundamente. Por tanto, al no tener una raíz profunda, esto se asocia con una fe poco profunda y no tienen una gran convicción. Y cuando vemos nosotros que este sembrador sale a sembrar, vemos varias cosas que son muy interesantes. Hay una preparación de la tierra, ¿verdad? Porque el labrador quiere asegurarse de obtener el máximo provecho de las semillas que disponen. No siempre se dispone de tantas semillas, es la verdad. Y ninguna persona conscientemente va a querer tirar semillas en el camino. ¿Por qué? Porque sabe que ahí no va a prosperar. Ningún campesino va a tirar semillas entre las piedras porque sabe que ahí no va a obtener frutos. Y ningún campesino también no va a tirar semillas sobre una tierra que no esté preparada. Pero miren qué interesante que el Señor Jesucristo, a pesar de que Él podía elegir solamente la buena tierra para sembrar, Él permite que su palabra llegue a diferentes corazones y le da la oportunidad a todas las personas por igual para conocer su mensaje, ese mensaje que cambia vidas, ese mensaje que nos transforma, pero lo más importante, que podamos conocerlo a la persona de Él. Y hoy hay otro tipo de personas en la cual nos vamos a detener el día de hoy, y en el verso 7 dice: otra parte cayó entre espinos, pero los espinos crecieron y la ahogaron. Y es que un terreno espinoso tiende a engañar. Cuando la Biblia dice que cayó entre espinos, pero dice que los espinos crecieron, no estamos hablando que los espinos estaban enormes, sino que dice que crecieron. Todavía no habían crecido, pero también dice y la ahogaron. Vamos a ver eso en un pasaje paralelo que se encuentra en Lucas 8:7, y dice: y los espinos que nacieron juntamente con ella. Los espinos nacieron juntamente con ella. Si usted puede ver en la palabra del Señor, nos menciona que cuando se sembró la semilla, ya habían raíces de espinos, porque nacieron juntamente. No estaban los espinos grandes cuando la semilla fue sembrada, sino que en ese momento que se sembró la semilla, no se veían los espinos, pero habían, y estos comenzaron a crecer juntamente con la semilla. La Biblia no dice que habían semillas de espinos, sino que habían espinos. Eran más pequeñitos, no se miraban, ¿verdad? Por eso digo que el terreno espinoso es algo que tiende a engañar, porque uno tiene la impresión de que la tierra está limpia, pero no siempre es así. Si no se limpia bien la tierra, siempre quedan raíces de plantas parásitas ahí, ¿verdad? Que están en la tierra, y en este caso se habla de espinos. Y un espino, para ilustrarles un poquito mejor, es un árbol que puede llegar a medir de 4 a 6 metros. Crece muy rápido, la verdad que sí. Y no solamente tienen ramas con espinas, sino que tienen hojas que son lampiñas
y son aserradas. Imagínese usted una semilla que crece en medio de ese ambiente, ¿qué es lo que se va a encontrar? Pero volvamos al texto. Y nuestro Señor Jesucristo es el que nos entrega la interpretación, y esta está en Mateo 13:22, y dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño y las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios que Él es el que interpreta la palabra, porque si fuera por nosotros podríamos decir que la semilla es esto, que los espinos son esto, que la tierra es otra cosa, ¿verdad? Pero aquí el Señor mismo lo dice: el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. En primer lugar, este es un tipo de persona que oye la palabra, que la escucha, no la recibe con gozo, no dice que la recibe con gozo, como es el caso de la que cayó entre pedregales, ¿verdad? Solo escucha la palabra, pero mire lo que dice en Lucas 8:14. Hay una característica adicional que nos indica aquí Lucas: los que oyen, pero yéndose. Entonces, escuchan la palabra de Dios y se van. Yéndose es una acción que se está ejecutando en ese momento. Son personas que escuchan y se van. En segundo lugar, sus corazones están llenos de cosas. Miren lo que dice en Mateo 13:22, y vamos a estar en los tres evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas, porque esta historia aparece en los tres evangelios y el Espíritu Santo les reveló a cada uno de ellos una porción y una verdad que es muy interesante que usted y yo la podamos aprender en este momento. Dice Mateo 13:22, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño y las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué son las cosas que están en el corazón de esta persona en el momento en que llega la palabra de Dios? Dice que en Mateo: el afán de este siglo y el engaño de la riqueza. Eso es lo que está ahí en el corazón. Nosotros no lo vemos. Cuando alguien está hablando, cuando alguien está predicando, cuando alguien está enseñando la palabra de Dios y se manifiesta después, en el fondo están esos elementos que impiden que esa persona quiera poner atención a la palabra, sino que se preocupa de las otras cosas que ya están sembradas en su corazón. Fíjese en Marcos 4:19 que dice: pero los afanes de este siglo, el engaño y las riquezas, y añade un tercer elemento y dice: las codicias de otras cosas. Es como si a Marcos Dios le diera una especie de microscopio para mirar ahí en el fondo del corazón de las personas, entran y se ahogan y se hacen infructuosas. Lo interesante ahora en Lucas 8:14 que dice que la que cayó entre espinos, estos son los que ahogan, los que oyen pero yéndose, son ahogados por los afanes, por la riqueza, pero añade una cuarta cosa, y es los placeres de la vida. Entonces tenemos el afán y el engaño de las riquezas, y tenemos en Marcos la codicia y en Lucas los placeres. Y es que estas cuatro cosas son coincidentes, ¿verdad? Uno es el motivo y otro es el propósito. El motivo es el afán y el engaño de las riquezas, y el propósito es buscar agrado a sí mismo, que son los placeres. Por favor, analice estas cosas, ¿verdad? Ocupen tiempo en escuchar la palabra de Dios, que va con mucho aprecio, que va con amor de Dios hacia usted. No haga ningún sentido, en ningún caso, para juzgarlo, ¿verdad? Sino que, porque la palabra y el Señor Jesucristo no vino aquí para juzgar, sino que para salvar a todos los que estábamos perdidos. Afanes. ¿Qué significa la palabra afán? Preocupación, un esfuerzo grande, ¿verdad? Es cuando usted dedica una gran energía por tratar de resolver ese asunto. Por eso es que se llama afán. No es una preocupación cualquiera, una preocupación simple, es una preocupación que implica un esfuerzo grande. También tiene el concepto de esperar con ansia. Cuando usted ansía una cosa, es porque tiene una aflicción, ¿verdad? Una fatiga que causa en el cuerpo esa agitación, que incluso hasta de hiperventilarse, ¿verdad? Porque está esperando algo. Y esa ansiedad es la que muchas veces produce este afán. Por tanto, se cansa y trata de alcanzar aquello que viene con ansiedad. También se utiliza este concepto de afán cuando hay algo que le está dando vueltas en la cabeza, ¿verdad? Cuando no se lo puede sacar de encima, y en todo esto no todo es malo, ¿verdad? Hay preocupaciones que son legítimas, ¿verdad? Alguien puede estar preocupado en este momento porque está pasando alguna necesidad, ¿verdad? Alguna situación de enfermedad, falta de ingreso, pero no estamos hablando de eso, no está hablando de esto el texto. El problema que dice aquí es el afán de este siglo. Es como si por todo yo me tuviera que afanar. Por una u otra cosa está bien, pero no toda la vida debe ser así. Y eso es lo que estamos hablando. Estas personas están afanadas en todas las áreas de su vida, ocupadas en tantas cosas, hasta el punto de que no tienen tiempo para el Señor.
Por eso es que se van inmediatamente, ¿verdad? Dejan que las preocupaciones en su vida produzcan un escudo en su mente, una especie de casco que no permiten que la gracia y la voz de Dios entren en su mente. En segundo lugar, el engaño de las riquezas. Esta es una persona que no solo se preocupa de la riqueza, sino que ama la riqueza. Y aquí dice el engaño de la riqueza. ¿Por qué? Porque las riquezas son muy atractivas. Las riquezas realmente nos solucionan muchos problemas, nos permiten tener un mejor estándar de vida, ¿verdad? El tema no es el dinero, el tema es el amor al dinero. Son personas que la riqueza son las respuestas a todos sus problemas, a todas sus necesidades, a todos sus deseos. Y esta persona no tiene una conciencia de que está ocupando su vida en algo que no le va a dar lo que necesita, sino que simplemente quiere satisfacer sus deseos. 1 Timoteo 6:10 dice, porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es mucho el precio, es mucho el costo a pagar cuando usted va en pro del dinero. Y usted puede decir, yo trabajo para mis hijos, ¿verdad? Pero sus hijos no solamente necesitan el dinero, sus hijos lo necesitan a usted, necesitan su amor, sus hijos necesitan a Dios. Y una pregunta, ¿es usted obstáculo o es usted el canal de bendición para que sus hijos conozcan a Dios? Y de eso también el Señor nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros que somos padres, porque aborrecerá a uno y amará al otro, dice, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. En tercer lugar, yo junté aquí Marcos y Lucas, la codicia y los placeres, dice. Lo primero, vamos a definir qué es codicia. Codicia es cuando yo deseo lo que el otro tiene, ¿verdad? Y esta codicia cubre varias áreas de nuestra vida, por no decir casi todas las áreas de nuestra vida. La codicia en el griego significa tener más, recibir más, querer más, ¿verdad? Y esto no solamente con referencia al poder, sino que con referencia también a las pertenencias. Incluso cuando usted aspira mucho más allá de lo que realmente necesita, ya está pasando el umbral de lo que el Señor puso como equilibrio en su vida. Pero también se utiliza para sobresalir. Cuando yo quiero que me reconozca, bro, cuando yo quiero que la gente vea lo que yo he hecho. Algunos cristianos, ¿verdad?, pueden llegar al punto también de querer confundir esto, ¿verdad?, cuando quieren mostrar cuánto Dios me ha bendecido. Y eso también es un engaño. Usted debe mostrar lo que Dios quiere mostrar por medio de usted, nada más. No mostrar cuánto yo me esfuerzo por Dios o cuánto yo he hecho por Dios y por eso el Señor me ha bendecido, y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Los placeres, la palabra comienza con, muy inocentemente, ¿verdad? Cuando uno habla de placeres, cuando yo digo, bueno, yo quiero comer esto, quiero tomarme un cafecito, y está bien, ¿verdad? No me refiero a eso, y tampoco la palabra de Dios se refiere a eso, sino a lo que se refiere es a aquellas personas cuya actitud vital en la vida es la búsqueda del placer. No tiene nada de malo, como les mencionaba, en querer tomarse un cafecito o quiera ver un deporte favorito. No es ese el sentido. Es cuando sobrepasa lo que yo necesito, cuando yo vivo en función de eso, cuando si no hago eso, entonces yo no puedo estar tranquilo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede en esta tierra en el que el labrador puso esa semilla y que espera que brote? Y es que a medida que pasa el tiempo, se da cuenta que van saliendo espinos y no es lo que plantó, y eso empieza a crecer juntamente con la semilla que ha sido plantada, y eso es lo que produce que ahoguen la palabra. Y este es el punto que aparece acá. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero hay afanes, hay engaños, hay codicia, hay placeres. Es decir, junto con esa semilla se sembró otra semilla que se llama engaño, otra semilla que se llama placer, otra semilla que se llama codicia, otra semilla que se llama afán. Y ahí está la semillita, ¿verdad? Esa es la que va a crecer con todas estas otras plantas. ¿Y cuál es el resultado? ¿Qué es lo que hacen? Ahogan la palabra, ahogan la semilla. No pueden crecer las dos cosas al mismo tiempo. Así que hay que hacer algo con esto. En Lucas 8:14 dice que la que cayó entre espinos son los que oyen, pero yéndose. Son ahogados. Ellos mismos buscan esto de ser ahogados. Es decir, uno los mira desde afuera y uno los ve a estas personas que están ahogadas con tantas preocupaciones, con tanto afán, con tantas cosas, con tanto placer. Para ellos todo es importante y terminan ahogados. No permiten que la palabra de Dios tenga relevancia en sus vidas, porque el foco de sus vidas realmente está en otras cosas. En realidad en muchas
otras cosas. Y vamos a ver entonces que se hace infructuosa, no produce fruto, lamentablemente. Esta semilla que está aquí, esta planta que quiso germinar, esta planta que quiso crecer, no va a dar fruto, es imposible. Muchas personas, lastimosamente, escuchan la palabra y se van. Nunca van a desarrollar algo en su vida. Siguen atados a sus preocupaciones. Llevan cosas de arrastre, llevan situaciones que no pueden sacar. Y el Señor sabe lo que estamos viviendo, lo que está viviendo usted en este momento, pero necesitamos darle prioridad a la palabra de Dios. Jesucristo está interesado en su alma. Él pagó un precio por su alma. Para Dios usted fue muy importante y fue tan importante que Jesucristo vino hace más de 2000 años a morir por usted y por mí, para pagar por sus pecados. Y lo que usted tiene que hacer es aceptarlo y recibirlo en su corazón. Y dice la Biblia que en ese momento usted tiene la vida eterna. En ese momento usted se convierte en un hijo de Dios y nada ni nadie lo puede separar del amor que es en Cristo Jesús. La semilla es la palabra de Dios. La semilla no es una palabra de aliento que puede darle a alguien, algún familiar o un amigo, ¿verdad? Es la única que puede lograr ese efecto de salvación en su vida. No es un buen libro que usted pueda conseguir o que pueda comprar. Es irreemplazable. Ninguna persona tiene el efecto en su corazón que pueda darle la palabra de Dios. Dice que el que fue sembrado entre espinos representa a aquellas personas que oyen la palabra. Es algo bueno que ya vimos, ¿verdad? Pero la desecha, porque dice yéndose. ¿Y por qué es que la desecha? Porque las cosas que tienen en su corazón, allí en una tierra aparentemente limpia para poder recibir la semilla, tiene muchas otras cosas. Y esas cosas hacen que la semilla no crezca. ¿Qué es lo que podemos aprender de todo esto? Que hagamos un alto en nuestra vida y consideremos que los problemas no deben obstaculizar ni tapar nuestros oídos para que escuchemos al Señor. Pongamos atención y el propósito del mensaje de salvación es para que usted rinda su vida al Señor, para que usted se arrepienta de sus pecados, para que usted reconozca que muchas cosas han pasado fuera de su control y muchas otras cosas han sido por causa y consecuencia de nuestros pecados. Y para nosotros los creyentes tenemos que tener cuidado que la codicia nos motive, ¿verdad? Los que decimos que seguimos al Señor, que seguimos sus pisadas, que le servimos, puede ser que nuestra vida aparentemente se vea limpia y el Señor quiera depositar más semilla en nuestro corazón, enseñarnos más, sacar otros frutos, pero ya esté con otros vestigios en nuestro corazón de cosas fibrosas que ahogan la palabra y ese ministerio que Dios nos quiere dar no lleve fruto. ¿Se identifica usted con esto? Quizá hay preocupaciones en este momento que le están nublando, que están poniendo un casco, una especie de escafandra que no permite que la palabra de Dios llegue a usted. Dios quiere que usted abra la puerta de su corazón y lo escuche. Finalmente, para nosotros en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No tiene por qué vivir afanado. Hay preocupaciones, sí hay preocupaciones, pero no más allá. Deje que el Señor se encargue de ellas. Hay muchas personas que están preocupadas en sus quehaceres, están ocupados en sus afanes de este siglo, están ocupados en todo lo que tienen que hacer, en todo lo que tienen que aprender, en sus carreras, que no tienen tiempo para el Señor. Y en el momento en el cual ellos quieren emprender el vuelo, no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque están completamente ahogados por los espinos y no pueden, lastimosamente, despegar. Si usted está en esa condición el día de hoy y en este momento está agobiado porque los placeres lo ahogan, porque su codicia lo ahoga, porque quizás sus planes futuros lo ahogan y no quiere emprender, le quiero decirle que aún hay esperanza, ¿verdad? El Señor sí puede sacarlo de ahí donde está en ese momento aprisionado. No pretenda usted solucionar sus problemas solo, no pretenda usted solucionar sus afanes, sino que simplemente agache su cabeza y pídale ayuda al Señor. La primera puerta que debe abrir es arrepentirse de sus pecados y el Señor lo va a hacer, el Señor lo va a perdonar. Pero no vaya al Señor para que arregle su vida, vaya al Señor para reconocer que usted es pecador y que Él puede librarlo. Jesucristo murió por usted en una cruz hace más de 2000 años. Haga que valga la pena la sangre derramada por Jesucristo que vertió por usted, que tenga un efecto y un propósito en su vida. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada
de dos filos que penetra hasta lo profundo de nuestra alma, hasta lo profundo de nuestro ser, lo profundo de nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que esta semilla, esta palabra, Señor, pueda ser sembrada en cada uno de nuestros corazones y pueda llevar fruto y que no sea ahogada, que no sea una semilla que esté infructuosa, Señor. Gracias por este tiempo y te lo dejamos todo en tus manos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Espero que lo que hayamos escuchado lo aprendamos y lo pongamos en práctica en nuestra vida para poder seguir creciendo de forma espiritual. Por favor, siéntase en la libertad de invitar a más personas, a sus amigos, a sus familiares, para que nos acompañen en la reunión general de la iglesia. También, por favor, siéntese en la libertad de compartir este mensaje que con mucho cariño la iglesia Gran Comisión Valle de Ángeles ha preparado para usted. Les recuerdo que este próximo martes tenemos clases de teología, así que prepárese, estudie la palabra de Dios, que es tan milagrosa y tan edificante para poder tener ese buen tiempo. También les recuerdo que si está en su corazón apoyarnos con los diferentes proyectos que tenemos como iglesia, o si en su corazón está diezmar y ofrendar para las diferentes obras que la iglesia tiene, por favor hágalo a la cuenta que aparece en su pantalla. Es brindar un poquito de tanto que Dios nos entrega. Gracias, hermanos, gracias por haber estado con nosotros. Los esperamos en la reunión del próximo sábado. Que Dios les bendiga y que tengan un feliz fin de semana. Saludos.